por un grupo de trabajo de Ecuador, de Colombia, de Perú. Incluso teníamos invitados de España y de Marruecos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema puntual. Creo que es súper importante, sobre todo por lo que está sucediendo el día de hoy en Chile, lo que sucedió en Ecuador hace poco. Quiero ser re puntual con lo que quiero entregar. Esto es una presentación que fue realizada para Ecuador en relación a los disturbios que se estaban dando en Ecuador. Y hemos decidido hacer una adaptación iberoamericana para poder entregar algunos lineamientos para la gente que está en todos los países de alguna manera sufriendo algún tipo de conmoción social. Vamos a empezar. Y el día de hoy tenemos una pequeña charla que está orientada a dar recomendaciones en caso de disturbios. Voy a ir rápido porque en realidad pretendo hacer una exposición muy corta del tema. Los voy a invitar a que nos acompañen en nuestras redes sociales una vez más. El día de hoy el punto es uno solo y son consejos de seguridad humana en caso de disturbios sociales. No solamente está pasando en Chile, pasó en Argentina, pasó en Ecuador, Perú. Creo que es algo el que tenemos que tener asunto y lógicamente dar un comentario al respecto para poder dar recomendaciones. Este es un trabajo hecho por un grupo de médicos y también ingenieros, y ya los vamos a presentar al final de esta presentación. Ahora vamos a ir un poquito rápido. Primero, una declaración de principios. Nosotros como grupo técnico, voy a hacer una lectura, nos declaramos un grupo técnico libre de pensamiento político y apoyamos toda forma de expresión política. No pretendemos dar lineamientos morales o filosóficos, solo entregar una orientación clara y profesional en caso de que una persona decida asistir o se vea envuelta en una protesta, marcha, meeting político o algo relacionado. Queremos dar un lineamiento abierto, no queremos dar un lineamiento político, no nos interesa, pero queremos igual entregar algunos tips. Esto está orientado a los primeros auxilios que se puede brindar dentro de una protesta o de una manifestación. Entonces, un pequeño recordatorio de qué es lo que es un primer auxilio. Un primer auxilio son todas aquellas medidas o actuaciones que que realiza el auxiliador en el mismo lugar donde ha ocurrido el accidente hasta llegar al personal especializado. O sea, son todas las acciones que hace un primer respondedor en un caso prehospitalario con un paciente, con un herido, para entregarlo al personal especializado, al personal médico especializado. El objetivo es mantenerlo vivo, es evitar nuevas lesiones o evitar que se compliquen, poner el accidentado lo antes posible en manos de los servicios médicos, aliviar el dolor, evitar infecciones, etc. Esto es interesante, porque en realidad acá en prensa se nos ha consultado harto por el equipo de protección personal que hay que tener para ir a una protesta. Entonces es complicado porque en realidad nosotros no tenemos, o sea, no es nuestra misión ni nuestra labor social entender que nosotros vamos a alentar a la gente que salga a protestar, para nada. Nosotros no queremos alentar a la gente que salga, pero tampoco queremos alentarla a que no salga. Creemos que es algo muy personal. Entonces, ¿qué es el equipo de protección personal o EPP? Es un equipo que te brinda protección a distintos riesgos. Ya vamos a ver que hay algunos riesgos que están presentes durante una conmoción social y también durante una protesta. Aquí está claramente indicado que un EPP es un equipo de protección personal que en realidad es la última barrera al riesgo al cual te estás exponiendo. Bueno, antes de evaluar mi participación a una marcha, meeting o salir a protestar en la esquina, etc., recuerden que esta es una charla que está orientada a la región, no solamente a un país. Primero tengo que preguntarme por qué razón voy a la protesta. Si yo creo que vale la pena, que mi participación es importante, bueno, asisto sin ningún problema. Estamos también en línea contestando algunas consultas, si es que existan. Vamos a estar pendientes. Igual, si usted quiere dejar su consulta, la podemos contestar luego. Entonces, antes de decidir si voy a una protesta, yo igual tengo que consultarme si vale o no la pena, evaluar los riesgos, etc. Es difícil liberar a los necios de las cadenas que veneran. O sea, cada uno adora y apoya lo que desee. Esto es interesante. Antes de ir a un meeting o protesta, debo
debo enterarme por qué se está convocando esta actividad. Esto es súper interesante porque necesito saber cuáles van a ser los entornos. ¿Conoces el perfil de los participantes, de la gente que convoca? ¿Te está convocando Greta o te está convocando la agrupación neonazi o la agrupación antifascista, etcétera? Cada perfil de concentración o de convocante, lógicamente que te puede hablar de más o menos cómo se va a desenvolver la situación. Otras preguntas interesantes. ¿Estás familiarizado con las rutas y actividades o es un punto nomás? Van a ir a tomarse un punto en la esquina. ¿Con quién vas a ir? ¿Vas a ir solo? ¿Sabes que vas a ir? ¿Estás preparado si algo malo puede pasar? Esta es una pregunta súper importante, ya que es un entorno duro, es un entorno social duro. ¿Estás preparado? ¿Sabes qué hacer si algo malo pasa? Y en realidad eso es lo que queremos contestar o tratar de guiar a través de esta presentación. ¿Qué es comúnmente lo malo que puede pasar? Bueno, esta es una pregunta interesante porque en realidad estás en un entorno complicado, donde las cosas pueden salir mal y muy mal. Y esto es algo que tienes que tener muy claro antes de asistir. Bueno, factores de riesgo. Nosotros hemos identificado en todas las protestas todos los factores de riesgo. Factores de riesgo mecánicos, factores de riesgo físicos. Bueno, vamos a ir por partes. Factores de riesgo mecánico. Un factor de riesgo mecánico es un factor, como bien lo dice la palabra, mecánico, como un golpe, como una caída, como apretarse contra, como que algo te caiga encima. Eso es mecánico. Y aquí están algunos típicos factores mecánicos de las protestas, como golpes, te puedes caer, hemos visto unos videos horripilantes que no, en realidad, esto hay que tener mucho cuidado con la información que se comparte, ya es algo que vamos a decir al final, pero en una protesta te puedes caer, te puedes golpear, por muchos factores. Pueden haber proyección. En Chile, lamentablemente, vimos como un perdigón le penetró la pierna a una niña, haciéndole una herida muy grave, una herida que pudo ser mortal. Y dentro de la proyección de objetos, bueno, caída de perdigones, bombas lacrimógenas. Recuerden que las bombas lacrimógenas se lanzan, se proyectan, son proyectiles, y muchas veces pueden hacer mucho daño. Y también la proyección por explosión. Cuando algo hace explosión, también salen proyectados objetos. Recomendaciones médicas, bueno, los factores mecánicos lo que más generan son traumatismo y heridas en general, amputaciones, luxaciones, fracturas. Y bueno, frente a estas lesiones comunes, a este factor, en una protesta tenemos que estar preparados, sobre todo si vamos a ir a ayudar. En realidad, nosotros estamos haciendo esta presentación pensando, lógicamente, en las brigadas médicas que ayudan en estos casos. No por eso no vamos a exponer los riesgos para la gente que lo medite o lo tenga en cuenta al menos. Bueno, nuestro equipo médico nos sugirió hablar un poquito de trauma, ya que las lesiones mecánicas generan traumas. Y explicarlo a grandes rasgos, ¿no? El trauma es la aplicación o transferencia de energía que sobrepasa la capacidad de defensa del cuerpo, generando daños relacionados directamente con la magnitud de la energía involucrada. O sea, cuando hablamos de un traumatismo o de un trauma, es porque sufrió un golpe que lo lesionó. Ejemplo, si yo me pego con un palo de helado en la mano, no me va a pasar nada, porque mi mano tiene una protección y un diseño de protección que un palo de helado no le hace nada. Pero si me pego con un tronco, esa protección se ve superada. Ya entramos al concepto trauma. Y este también es algo importante que nos sugirió un médico, compañero de Cuenca, hablar de la muerte trimodal. Y en realidad es algo muy simple. Existen en realidad tres maneras de morir en un accidente. Primero, el 50% de las personas que mueren en los minutos inmediatos. El 30% muere horas después. Y el 20% muere después de la gente que muere, ojo, muere por las heridas posteriores. Entonces esto es importante porque el 50%, que son las personas que más mueren por trauma, son las que podemos ayudar. En este 50% es el 50% que podemos intervenir. Factores de riesgo mecánico. Lesiones más comunes. ¿Cuáles son las lesiones? Te puedes dar traumatismo en general, amputaciones, luxaciones y fracturas, que fue lo que ya vimos. La hora dorada, y esto es interesante, la hora dorada es un concepto un poquito antiguo, pero se sigue utilizando,
y es en realidad un concepto que te dice que cuando yo tengo un traumatizado, cuando tengo una persona herida, lo más importante es trasladarlo rápido, muchas veces, ya que el trauma, aparte de trasladarlo rápido, darle cuidado prehospitalario adecuado, ya que el traslado, bueno, va de la mano a un manejo prehospitalario adecuado. De este manejo prehospitalario y de este tiempo que tenga nuestro herido antes de llegar a un centro médico, es muy crítico y muy importante, por eso se llama hora dorada. Bueno, algunos tipos de herida contusa, no es un curso de primeros auxilios esto, en realidad solamente queremos hacer un repaso de los típicos accidentes o heridas relacionadas al caso. Entonces esto lo vamos a pasar un poquito más rápido. Bueno, ¿qué hacer? Lave con agua limpia, desinfecte, cuidado de no introducir objetos extraños. Ojo, hay distintas heridas. Hay heridas y heridas. Estamos indicando cuál es la norma general para una herida pequeña. Y básicamente es no eche alcohol, no eche povidona, limpie con agua, limpie con suero, ponga un apósito y transporte. Eso es lo mejor que le podemos decir. Bueno, cuando es una herida muy grande, vamos a tener que hacer algún tipo de empaquetamiento con un paño, pero no introducir objetos, sobre todo si no tenemos formación formal en manejo prehospitalario. Estamos hablando de recomendaciones generales. ¿Qué no hacer? No tocar las heridas con las manos sucias, no sacar trozos de vestimenta, no cubrir heridas con algodón, no meter algodón, olvídate el algodón en una herida. No inmovilizar necesariamente, recuerda el entorno, ya vamos a hablar de eso. No extraigas cuerpos extraños de las heridas, no comprimas el abdomen. Estas son algunas recomendaciones de qué no hacer en caso de herida. Una hemorragia, bueno, esto es algo también que se pidió que se tratara y lo vamos a ver rápido. Le vamos a dejar el material de estudio para que luego usted lo repase, pero de manera muy rápida, porque en realidad no voy a entrar muy profundamente en el tema de hemorragia. Tú tienes que entender tienes que saber de dónde viene la hemorragia. Tienes que saber si la hemorragia es arterial, venosa, capilar, y según eso, darle un trato. Vimos, por ejemplo, en Chile, una niña que tenía un sangrado profuso. No sé si su arteria femoral fue involucrada. Sin embargo, era un sangramiento que al menos yo quedaría muy nervioso. En ese caso, ¿en qué hubiese hecho? Hubiese hecho una presión directa, a menos que hubiese seguido sangrando, donde hubiese tratado de hacer una apriete de la arteria directamente de poder. Entonces, ¿cómo actuar frente a una hemorragia? Básicamente tiene que contenerla y trasladar, insisto, dependiendo del tipo de hemorragia. Hay hemorragias de oído, hemorragia de nariz, hemorragia de boca, de ano, vaginales, etc. Y por distintas razones. Una hemorragia anal se puede dar por algún tipo de herida en el estómago, por alguna patología, etc. Perfecto. Bueno, voy a entrar directamente esto se lo voy a dejar, insisto, como material para que usted lo estudie. Vamos a ir directamente al otro riesgo, que es el factor de riesgo físico. ¿Cuál es la diferencia entre un factor de riesgo mecánico y un factor de riesgo físico? El factor de riesgo mecánico tiene que ver, como les dije, con los golpes, con las caídas, con las afecciones, etc. El factor de riesgo físico tiene que ver directamente con las energías. Está relacionado con el calor, está relacionado con la vibración, con la radiación, con la iluminación, con el ruido. Bueno, el factor de riesgo físico más común en una protesta, en una conmoción social, son las quemaduras, las explosiones. Y también debo tener en cuenta el ruido, explosiones que también son un factor de riesgo dentro de este entorno. Las lesiones más comunes, traumatismos acústicos y quemaduras. Y estas son las lesiones más comunes que tenemos en una protesta y las cuales tenemos que protegernos. Bueno, aquí viene una definición de quemadura y unas recomendaciones que también son parte de lo que le vamos a dejar a usted para que
para que le pegue una lectura. Pero son temas que ya dominamos la gente que trabajamos en estos temas prehospitalarios, pero que son lo que tenemos que más o menos fomentar a las personas para que se enteren, para que sepan. Tenemos que enseñarles lo que es una quemadura, puede usar este material o puede decirlo desde su sapiencia. Acá nosotros indicamos más o menos cuáles son las fuentes de calor, hablamos de la piel, definimos quemadura. La quemadura es una deshidratación violenta de la piel que tiene distintos grados, según su grosor, según su profundidad, según su tamaño. Están los primero, segundo y tercer grado. Está también el cuarto grado, que lo vemos ya cuando tenemos carbonización total. Aquí también hablamos según su extensión, la regla de los 9. Norma general, evacúe, siempre saque a la persona del foco térmico. Y apague las llamas. A ver, ¿qué hago con una persona que se está quemando? A ver, esa pregunta es interesante. Primero tengo que tratar de que esta persona se tire al suelo para poder, con ropas, poder sofocar el fuego. Pero vamos a leer acá. Evacúe primero del foco térmico, apague las llamas, retire el producto químico del contacto con la piel, si es que es una quemadura química. Realice una evaluación inicial, mantenga los signos vitales, la existencia de quemaduras inhalatorias. A ver, interesante. ¿Cuáles son los signos vitales? Los signos vitales son 5. Son presión, pulso, respiración, temperatura y conciencia. Como comprenderás, en un entorno duro como una protesta es complicado hacer una valoración completa, así que se hacen valoraciones bastante limitadas. Bueno, le vamos a dejar esto, toda la parte del área, en realidad no voy a nombrar mucho, voy a dejar como material de lectura. Vamos a ir a las recomendaciones generales. Aquí le vamos a dejar este material para que usted pueda ver las recomendaciones por fuego, por quemadura química y quemaduras eléctricas. El otro factor de riesgo que hay en una protesta o en una manifestación social son los factores de riesgo químicos. En Chile, en Ecuador, en Argentina, se han utilizado un cóctel de productos químicos súper peligrosos. No existen estudios de la exposición a largo plazo de estos materiales. Pero lo que sí está claro es que son armas prohibidas en la guerra. Esto es interesante porque por convenciones internacionales, los gases lacrimógenos, el gas pimienta, no se puede utilizar en una guerra. Sin embargo, se puede utilizar en guerra interna, lo cual es terrible, terrible. Aquí les vamos a dejar un material de lectura en relación a los factores de riesgo químico, para que usted pueda enterarse, ya que en realidad solamente vamos a hacer esta lectura, lo demás le va a quedar a usted para que se entere de cuáles son los efectos y recomendaciones en relación a los temas de irritantes, como, bueno, aquí todos los efectos a corto plazo, tales como lagrimeo, transitorio, irritación ocular, espasmos de los párpados, dolor cutáneo, dificultad respiratoria, efectos psicológicos de desorientación y agitación. Hay 4 compuestos químicos listados. A continuación se cita la mayoría de estos compuestos químicos. Los que se utilizan con mayor frecuencia en las policías es el 1 y es el 3. El 1 pertenece a los gases lacrimógenos y el 3 corresponde al gas pimienta. Y esto es interesante porque el gas pimienta es un polvo que se expulsa y es muy complicado. Se supone que no tiene efectos mortales, pero es un arma química muy complicada, muy potente. Bueno, eso también es un material que usted le vamos a dejar para que usted se entere un poquito más de los síntomas, en realidad cómo funcionan los gases lacrimógenos y el gas pimienta. Vamos a decir, como les dije, indicaciones generales. Hay muchos mitos que nos vamos a ir directamente. Bueno, el próximo riesgo que vamos a analizar es el factor de riesgo biológico. En una protesta, cuando tenemos a alguien sangrando, alguien con mucosas, alguien afectado o sea, alguien que tiene fluidos, alguien que tiene sangre, tenemos que tener cuidado para tratarlo. Acá vemos, por ejemplo, una protesta en Venezuela y una compañera que intenta mantener la cabeza en alto de este herido a pesar de que el hombre está lleno de sangre.
y se puede ver claramente cómo la compañera se está manchando con sangre. Tenemos que tener conciencia de que atender a un paciente, atender a una persona que está herida, conlleva también la responsabilidad de tener plena conciencia de los riesgos biológicos asociados a esta acción. Bueno, el riesgo biológico de heridas, secreciones, personas, cinemática del trauma. Riesgos, factores ergonómicos. Bueno, en realidad, más que ergonómicos, porque la exposición también se puede dar como un efecto físico. Lo hemos desmenuzado de esta manera, ya que usted tiene que tener en cuenta estos factores, que son la exposición al sol en los países donde hay mucho sol, su alimentación. Si usted quiere ir a pegarse una protesta de 5 horas, tienes que alimentarte bien. Agotamiento, porque en realidad, lógicamente, si tú no duermes 2 días, vas a tener problemas de agotamiento. Factores de riesgo, deshidratación, golpes de calor, que son lo común en los temas de cuando deshidratación, cuando no te hidratas correctamente, golpe de calor, cuando estás expuesto a temperaturas elevadas y al sol. Factores de riesgo psicosocial. Y esto es interesante, porque, por ejemplo, le estoy mostrando una foto donde hay unos policías que fueron retenidos en una manifestación en Ecuador. Y acá tengo que hacer una reflexión. Los hermanos policías son como nosotros, también son víctimas de esto. Que hay abuso por parte de ellos, bueno, también hay abuso por parte de la gente. Estamos hablando de una situación extrema donde se producen abusos, sobre todo cuando están manejados políticamente. Entonces, dentro de una protesta existen víctimas que están en todos lados, en ambos bandos. No me atrevo a decir que el ejército son los agresores, o la policía son los agresores, la gente que... no, aquí es un poquito más complicada la ecuación. Aquí también en Chile se han visto agresiones a las policías de manera brutal. Eso no tiene nada que ver con la expresión de una idea. Entonces, en este riesgo, el factor de riesgo psicosocial, donde están todos mal, la gente que protesta, los policías, los militares, todos mal. Esto afecta a todos. Otra cosa es el lumpen. Dentro de estos acontecimientos, el lumpen sale a hacer fiesta. Bueno, y también es común que las fuerzas de orden hagan detenciones arbitrarias. Es parte de su actuar. Así que también usted va a estar expuesto a eso y, lógicamente, al miedo. Miedo de salir, miedo de la incertidumbre, yo creo que es algo que atemoriza mucho. Mito. Otras recomendaciones relacionadas con esto. Mentiras y verdades de la leche, algo interesante. Cuando hablamos de protestas y hablamos de leche, hay que tomar en cuenta algo importante. La leche no sirve para que te desintoxiques. O sea, está muy mal que tomes leche pensando que te va a hacer bien si estás afectado por gas pimienta o por un gas lacrimógeno. Ahora, como el gas pimienta no es soluble en agua y no te puedes lavar con agua, eso todo el mundo lo sabe, es soluble en grasa. Y como la leche tiene grasa, se recomienda que hagas un lavado con leche. Eso sí te puede servir. Recuerda, no solo la leche, sino que no puedes consumir ningún alimento si estás afectado por algún contaminante. Pero la leche no desintoxica, es un mito. Antiguamente la gente tomaba leche para desintoxicarse, eso es un mito, la leche intoxica más. Limón o vinagre. Lo real es que ni el limón ni el vinagre te van a ayudar, ya que son ácidos y el irritante al cual te estás enfrentando también tiene base ácida. Entonces tenéis que tener cuidado porque no puedes enfrentar un ácido con un ácido. Desmayos y ataques epilépticos. Esto es interesante también porque tenemos harto de esto en las protestas. Cuando alguien se desmaya, debo cuidar signos vitales para que no pasemos a un paro cardiorrespiratorio y tengamos que hacer maniobras. Y si tengo un ataque epiléptico, no le meto nada en la boca, no le meto un palo, no le meto nada. Solamente al epiléptico le tomo la cabeza para evitar que él se golpee. Recuerda que un epiléptico por lo general va a soltar algunas secreciones y usted lo acompaña hasta que le pase su crisis y se vuelva a incorporar.
¿Qué llevarás? Eso es otra cosa que me preguntan mucho, mucho. ¿Qué puedo llevar a una protesta? Bueno, aquí está una foto re famosa de Venezuela, de una mujer que al parecer es youtuber, no tengo idea. Y se fue a protestar así con su máscara, su casco. Eh, nosotros no somos protestólogos, así que no te vamos a asesorar en qué llevar o qué no llevar a una protesta. Pero sí te vamos a dar algunas recomendaciones. Si tú te vas a ir a una protesta o algún mitin político o lo que sea, solamente lleva lo necesario. No lleves cosas de más. Es importante que te lleves un kit de primeros auxilios. Lo básico para poder atender algún herido o algún trauma básico. Es importante que lleves hidratación y alimentación y que te hidrates y que te alimentes antes de la exposición a químicos. Ni durante, y tienes que esperar un tiempo para hasta después. Lleva protección UV, protégete contra el sol. Mantente comunicado, lleva tu celular cargado. Si puedes llevar un respaldo de batería, llévalo. Y lógicamente, lleva identificación personal. Consejos específicos para brigadas de primeros auxilios y médicas en marchas y protestas. Esto nos pidieron mucho porque en realidad, sobre todo la gente que trabajamos en los bomberos, en prehospitalarios, cuando pensamos en una protesta, en realidad, o la gente que se ve involucrada en una protesta, lo primero que te nace es el espíritu de ayudar a los heridos, pues. Entonces, en Ecuador se vio mucho eso. Y estoy seguro que en Chile se está viviendo también. Lógicamente, en Chile los bomberos son súper más estructurados y es más complicado participar de estas brigadas. Entonces, algunos consejos. Lo primero es la seguridad del grupo. Disculpen. Lo primero es la seguridad del grupo. Luego, establece un plan de acción estricto. Establece un lugar físico de atención donde tú puedas llevar a tus heridos. Recuerda, lo primero es la seguridad de tu grupo, ya que si tu grupo no tiene seguridad, no va a poder ayudar. Establece un plan de acción estricto, establece lineamientos de orden, establece de quién se comunica con quién para pedir qué, establece un lugar físico de atención. Tendrías que tener habilitado un lugar para poder llevar, acumular y derivar a los heridos. Idealmente un lugar que tenga acceso para las ambulancias. Establece un plan de emergencias propio. Recuerda que tu equipo también está, aunque sea una brigada médica, también está expuesto a todo el entorno que se está viviendo. Pero por sobre todo trabaja en equipo. Esto es súper importante para obtener un buen resultado. Mantén a tu grupo identificado claramente, idealmente con símbolos de Cruz Roja o algo que diga emergencia, atención, para que también te puedan identificar y no agredir. Establece más de un lugar físico de atención. Y esto es interesante. Tienes que tener plan A, plan B y plan C. Ocupa el equipo de protección adecuado. Recuerda, para eso es esta presentación, para indicarte a qué te vas a exponer. Ten un buen kit de trauma y de quemadura. Recuerda, sobre todo si tú eres de un equipo de brigada médica. Los riesgos más grandes y lo que hemos expuesto ahora te lleva a consecuencia a entender que las heridas más comunes a las cuales te vas a enfrentar son traumatismos, quemaduras y muchas veces algún tipo de intoxicación química. Comprende tu entorno, léelo, comprende que hay entornos más violentos que otros, lee la formación de las fuerzas de orden, que ellos trabajan de forma muy mecanizada, es muy fácil entender su actuar, pero para eso tú también tienes que entender de que ellos aumentan algunas veces la violencia de respuesta de manera táctica y no te puedes ver comprometido en el medio. ¿Cuál es el objetivo de la brigada médica? Resolver en forma inmediata problemas vitales, permitir el seguro traslado de las personas accidentadas, sacar al paciente de la zona de conflicto, realizar procedimientos que eviten su muerte, administrar el soporte vital y asegurar el correcto traslado a un centro de salud. Ese es su objetivo. Bueno, aquí viene un tema de inmovilización y traslado, que se lo voy a dejar también como un material de estudio. Ya quiero ir terminando porque en realidad quería tomarme máximo media hora y ya estamos llegando a la media hora. Señores, recuerden, ustedes tienen derecho. Pero yo muestro esta imagen
porque para mí es muy impactante ver a los militares chilenos en la calle. Realmente es impactante. Pero también es impactante para ellos. Yo estoy seguro que los militares chilenos no es ninguna gracia para ellos que se vean involucrados. Ellos también tienen derechos. También tienen derechos la policía. También tienen derechos las personas. Y cuando a ti te detienen arbitrariamente, también tienes derecho. Tienes derecho a que se te diga por qué te detuvieron. Tienes derecho a un abogado. Tienes derecho a que se te trate con dignidad. Pero aquí viene otra recomendación. No abuses de tus derechos y no te expongas, porque estamos hablando de una situación muy delicada. Lo que está pasando en Chile, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Argentina, son situaciones muy, muy, muy complicadas. Y esto es ya para ir terminando y consolidando la pequeña exposición que hicimos. Los hispanoamericanos en general somos gente de paz, culta, honrada, que sabe expresarse de manera cívica y conciencia social. No somos gente manipulable, descriteriada. No tenemos miedo a expresarlo. Lumpen es lumpen. Y nosotros, la gente que se expresa, la gente que sale, somos gente culta, gente que ama a su país, pero gente que ha despertado. Gente que ha despertado y que va a seguir despertando, y que va a seguir protestando, y que le va a decir a los señores políticos, nosotros somos sus jefes, independiente a la postura política que usted tenga. Independiente si es de derecha, de izquierda, del medio, no importa, esto no se trata de política. Esto se trata de despertar social y también de que como sociedad civil, social, o sea, como una sociedad civil, la sociedad que estamos a cargo, nos hagamos cargo del tema. Y no nos manipulemos. Todos los políticos dicen que son los comunistas, que es Correa, que es Chávez, que es Lumpen. Bueno, si hay algo de eso, tome en cuenta de que el porcentaje más alto está en la gente que se está manifestando por razones claras. Y hay que tomar acciones frente a eso. Si no se toman acciones, sería muy necio, independiente a la acción política que se tome, porque en realidad no estamos hablando de política. Y para mí, este es un mensaje poderoso, final, tremendo, con el cual quiero terminar. Para mí, y bueno, en Chile es un gran ejemplo de esto, a los bomberos se los quiere mucho y se los respeta mucho, por lo menos en las protestas. Todo el mundo sabe que en Chile algunas veces a los bomberos se los agrede en las poblaciones, pero en lo general a los bomberos se los respeta y se los quiere mucho, por una razón muy simple, porque los bomberos, sobre todo los bomberos voluntarios, son un claro entorno de integración social. Entonces, nosotros somos el pueblo, vestido, ¿cachai? De bombero. Somos mujeres, hombres, somos diferentes tendencias políticas, diferentes identidades de género, somos todos. Entonces, yo realmente quiero pedirles a las personas y a la gente que tenga cuidado con esto. No agredas al personal de bomberos y no agredas al personal paramédico. Ellos están ahí para ayudar. Ellos no son parte ni de la represión política ni de nada. Ellos son parte de la ayuda. Así que realmente lo quiero pedir y destacar. No agredas ni a bomberos ni al personal paramédico. Señores, con esta pequeña charla, lo único que queremos dar son lineamientos. No queremos dar lineamientos políticos, morales, no nos corresponde. Pero como dice Voltaire, no comparto tus ideas, pero defendería con mi vida tu derecho a expresarlas, sea del partido que sea. Les envío un abrazo, espero un poquito haber hecho una orientación, les agradezco al equipo médico ecuatoriano que participó en esta formación, para esta capacitación, y lo único que queremos para nuestra bella Latinoamérica, me voy a quedar con este cuadro de Guayasamín, lo único que queremos para Latinoamérica es paz. Paz, trabajar tranquilos, y que los politiqueros nos dejen a la gente que trabaja tranquila. Hay que ver como reflexión, hay que ver un poquito a nuestros hermanos europeos cómo están tratando el tema y navegar hacia ese mar. Muchas gracias. A nombre del DET Lautaro Internacional, para nosotros es un súper privilegio que usted haya ocupado un poquito de tiempo para compartir con nosotros. Muchas gracias, estamos en comunicación.
Mi nombre es Heriberto Moreira, soy director del DET Lautaro Internacional y estoy para servirle.